bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy leeré la segunda parte de este libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Espero que te guste. América Central producía la grana y el añil. La grana, insecto que nacía y crecía sin problemas sobre la espinosa superficie de los nopales, disfrutaba como el añil de una sostenida demanda en la industria textil europea. Ambos colorantes naturales murieron de muerte sintética cuando, hacia 1850, los químicos alemanes inventaron las anilinas y otras tintas más baratas para teñir las telas. En nuestros días, el campo uruguayo ofrece el espectáculo de un desierto. 500 familias monopolizan la mitad de la tierra total. Quienes producen la carne han perdido el derecho de comerla. Los criollos muy rara vez tienen acceso al típico asado criollo. El ensopado, guiso de fideos, constituye la dieta básica de los campesinos en Uruguay. El resto de su territorio mutilado sufrió después de la invasión de las inversiones norteamericanas en el cobre, en el petróleo, en el caucho, en el azúcar, en la banca y en los transportes. En México, 8 millones de personas no consumen prácticamente otra cosa que frijoles, tortillas de maíz y chile picante. En 1962, de las 100 empresas más importantes de México, 56 estaban total o parcialmente controladas por el capital extranjero. América Latina gasta anualmente más de 500 millones de dólares en comprar al extranjero alimentos que podría producir sin dificultad en sus inmensas y fértiles tierras. Apenas un 5% de la superficie total se encuentra bajo cultivo, la proporción más baja del mundo y, en consecuencia, el desperdicio más grande. Los latinoamericanos que producen en jornadas de sol a sol los alimentos sufren normalmente desnutrición. Sus ingresos son miserables. La renta que el campo genera se gasta en las ciudades o emigra al extranjero. El campo irradia pobreza para muchos y riqueza para muy pocos. Las avionetas privadas sobrevuelan los desiertos miserables. Se multiplica el lujo estéril en los grandes balnearios y Europa hierve de turistas latinoamericanos rebosantes de dinero que descuidan el cultivo de sus tierras, pero no descuidan, faltaba más, el cultivo de sus espíritus. Bolivia gasta en nuestros días la quinta parte de sus divisas en importar alimentos del extranjero. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, 2/3 del ingreso nacional de Chile provenían de la exportación de los nitratos, prosperidad que no sirvió para desarrollar y diversificar el país. Un químico alemán, desde su laboratorio, provocó la estrepitosa caída de la economía chilena. El precio del petróleo baja, pero sube en todas partes el precio de los combustibles. El negocio del petróleo en el mundo capitalista está en manos de un cártel todopoderoso. El cártel nació en 1928 en un castillo del norte de Escocia, rodeado por la bruma, cuando la Standard Oil de Nueva Jersey, la Shell y la Anglo, hoy llamada British Petroleum, se pusieron de acuerdo para dividirse el planeta. Venezuela es todavía en 1970 el mayor exportador de petróleo. De Venezuela proviene casi la mitad de las ganancias que los capitales norteamericanos sustraen a toda América Latina. Este es uno de los países más ricos del planeta y también uno de los más pobres y uno de los más violentos. Caracas ama los productos sintéticos y los alimentos enlatados. No camina nunca, solo se moviliza en automóvil y ha envenenado con los gases de los motores el limpio aire del valle. A Caracas le cuesta dormir, porque no puede apagar la ansiedad de ganar y comprar, consumir y gastar.
Venezuela compra al extranjero y sobre todo a Estados Unidos buena parte de los alimentos que consume. Un 70% del país vive marginado de todo, pero en la ciudad de Caracas prospera una atolondrada clase media con altos sueldos, que se atiborra de objetos inservibles, vive aturdida por la publicidad y profesa la invisibilidad y el mal gusto en forma estridente. Hasta hace un siglo, el país más avanzado de América del Sur era Paraguay. En 1845, Paraguay era el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado del mar. El comercio exterior no constituía el eje de la vida nacional. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un centavo al exterior. El 98% del territorio paraguayo era de propiedad pública. El Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de cultivarlas en forma permanente y sin el derecho a venderlas. Una trama de provocaciones y engaños que culminó con el acuerdo argentino-brasileño selló la suerte del Paraguay. La Argentina se quedó con 94.000 kilómetros cuadrados de tierra paraguaya. En la actualidad, Paraguay, junto con Bolivia, son de los países sudamericanos más pobres y atrasados. La utilización de la deuda como un instrumento de chantaje no es, como se ve, una invención norteamericana reciente. Los salarios de hambre de América Latina contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos y de Europa. Roberto Campos, autor de la política del Fondo Monetario Internacional en Brasil, emitía estas declaraciones. Obviamente, el mundo es desigual. Hay quien nace inteligente y hay quien nace tonto. Los países pobres son pobres porque son pobres. El destino está escrito en los astros y solo nacemos para cumplirlo. Unos condenados a obedecer, otros señalados para mandar, unos poniendo el cuello y otros poniendo la soga. So pretexto de la mágica estabilización monetaria, el Fondo Monetario Internacional impone en América Latina una política que agudiza los desequilibrios en lugar de aliviarlos. Obliga a contraer hasta la asfixia los créditos internos, congela los salarios y desalienta la actividad estatal. Las devaluaciones solo estimulan la concentración interna de capitales en beneficio de las clases dominantes y propician la absorción de las empresas nacionales por parte de los que llegan desde fuera con un puñado de dólares en las maletas. Más de la mitad de los préstamos que recibe América Latina provienen del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, quienes imponen severas condiciones a los países latinoamericanos para acceder a los préstamos. Los habitantes no fueron consultados, ni vieron un solo centavo de esos préstamos que les han puesto la soga al cuello. Quien presta, manda. Para pagar, hay que exportar más. El círculo vicioso es perfecto. La deuda externa y la inversión extranjera obligan a multiplicar exportaciones que van dejando en la miseria a América Latina. Cada vez vale menos lo que América Latina vende y comparativamente cada vez es más caro lo que compra. El mercado mundial del café soluble de asombrosa expansión está en manos de la Nestlé y la General Foods. Estados Unidos y Europa compran el café en granos a Brasil y África. Lo concentran en sus plantas industriales y lo venden convertido en café soluble a todo el mundo. Brasil, que es el mayor productor mundial del café, no tiene el derecho de competir exportando su propio café soluble. América Latina ha sido hasta ahora incapaz de crear una tecnología propia
para sustentar y defender su propio desarrollo. La riqueza que genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera. En Brasil, la industria mecánica, la de materiales eléctricos, la de comunicaciones y la industria automotriz elevaron su productividad en cerca de un 130%, pero en ese mismo periodo los salarios de los obreros solo crecieron en valor real en un 6%. No muchos juegan al béisbol en Haití, pero Haití es el principal productor mundial de pelotas de béisbol. América Latina ofrece brazos baratos. Para ganar lo que un obrero francés percibe en una hora, el brasileño tiene que trabajar actualmente 2 días y medio. El salario que percibe un obrero latinoamericano por 8 horas de trabajo, el inglés y el alemán lo perciben en menos de 30 minutos. Este libro no puede circular en mi país, Uruguay, dice el autor, ni en Chile, y en la Argentina las autoridades lo denunciaron en la televisión y los diarios como un instrumento de corrupción de la juventud. Si la desgracia es producto de la historia, hecha por los hombres, por lo tanto, puede ser deshecha solo por los hombres. En este mundo nuestro, mundo de poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que no resulte sospechosa. Es absurdo hablar de libre competencia en una economía sometida a los monopolios que juegan a su antojo con los precios y que resulta irrisorio mencionar los derechos de los trabajadores en un país donde los sindicatos auténticos están fuera de la ley y los salarios se fijan por decreto de la Junta Militar. El sistema y el terrorismo de Estado se ponen en funcionamiento cuando las clases dominantes ya no pueden realizar sus negocios por otros medios. Entonces, promueven una ley de seguridad interna, porque en tiempos difíciles la democracia se vuelve un crimen contra la supuesta seguridad nacional. Entiéndase, la seguridad de los privilegios internos y las inversiones extranjeras. El principal producto de exportación de América Latina, venda lo que venda, materias primas o manufacturas, son sus brazos baratos. El forraje que comen las vacas en México contiene más proteínas que la dieta de los campesinos que se ocupan de ellas. En América Latina hay más de 110 millones de personas en condición de grave pobreza. De ellas, 70 millones pueden considerarse indigentes. El porcentaje de población que come menos de lo necesario en América Latina es el siguiente: 42% de la población del Brasil, 43% de los colombianos, 49% de los hondureños, 31% de los mexicanos, 45% de los peruanos, 29% de los chilenos y 35% de los ecuatorianos. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. El progreso de otros deja a su paso la miseria de los nuestros. Solo hay que ver en dónde habita la mayoría de los latinoamericanos. En Río de Janeiro, en las favelas. En Santiago de Chile, en Callampas. En México, en Jacales. Las barriadas de Lima, los barrios de Caracas, las villas de la miseria en Buenos Aires. Somos una nación vencida, dominada, conquistada y destruida. La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos.
Espero que te haya gustado la segunda parte de la lectura de este libro. Si te gustó, dale like, compártela. Recuerda que en Facebook está la lectura con los números de página. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias por escucharme.